Imagina un castigo tan horrible que es peor que la muerte misma. Hoy te contamos sobre las penas más aterradoras que han sido diseñadas a lo largo de la historia para atormentar a las personas de una forma inimaginable. ¿Estás listo para conocer lo que nadie se atreve a mencionar? Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. ¡Sigamos! Un criminal que cruza la línea puede encontrarse enfrentando la horca o los verdugos en cualquier momento a lo largo de la historia. Sin embargo, cruzar esa línea puede abarcar desde un asesinato hasta simplemente incomodar al rey. En muchos lugares, la pena de muerte no es el castigo más severo que los tribunales pueden imponer. Aquí les presento 15 de los castigos más atroces que han existido a lo largo de la historia. Número 15. Desollamiento. Regresemos en el tiempo a la antigua Asiria, alrededor del año 850 a.C. El gobernante Ashur-nasirpal II era conocido por su trato brutal hacia los cautivos y líderes rebeldes, pero un método en particular sembraba un miedo especial en las víctimas. Con un conjunto especial de cuchillos, los torturadores despojaban lentamente de su piel a la desafortunada víctima, un acto que practicaban con frecuencia. No solo dominaban la técnica de desollar con delicadeza, sino que también sabían cómo mantener viva a la víctima el mayor tiempo posible. Para lograrlo, comenzaban a cortar en las partes inferiores de las piernas, los muslos y las nalgas, áreas alejadas de los órganos vitales, lo que aumentaba la probabilidad de que la víctima sufriera un dolor agonizante durante más tiempo sin desangrarse. Esta era una forma de tortura extremadamente efectiva, y si los torturadores buscaban información, probablemente la obtenían rápidamente. Una víctima que proporcionaba lo que sus captores deseaban podía sobrevivir a las etapas iniciales de esta experiencia, aunque el riesgo de infección era alto. Para la mayoría era una ejecución prolongada y terrible. Entonces, ¿cuánto tiempo podría alguien sobrevivir a tal sufrimiento? La combinación de pérdida de sangre, infecciones, shock por dolor extremo e hipotermia debido a la exposición a los elementos sin la protección de su piel significaba que la mayoría de las personas solo podrían sobrevivir unos días tras ser desolladas. La habilidad que poseían los torturadores asirios era desollar con suavidad, a menudo manteniendo la piel en una sola pieza para exhibirla como una horrenda bandera de advertencia. Se sentían claramente orgullosos de su destreza. Y esta tortura ha quedado inmortalizada en muchas de sus obras de arte de la época. Aunque los asirios finalmente se desvanecieron en la historia, este método se volvió menos común, pero no se extinguió. Fue una práctica habitual para torturar a herejes religiosos y a los imperios durante más de 1000 años. Aunque hoy en día sería inaceptable utilizarlo en un ser humano, sigue siendo una habilidad común entre los cazadores que desean preservar la salud de un animal para su uso, aunque eso no se compara con lo que los persas idearon. Número 14. Los barcos voladores generalmente causan la muerte de las personas tras un breve periodo de intensa tortura, pero otros métodos prolongan el sufrimiento por mucho más tiempo. Cuando un soldado llamado Mitradatis asesinó al hermano del rey, este deseaba que sufriera. A pesar de que el hermano del rey había intentado un golpe de estado, eso no importaba. Ordenó que llevaran al soldado a los barcos, lo que no era un exilio, sino algo mucho peor. El condenado podía ser llevado a un par de barcos, uno encima del otro, donde se hacían agujeros para la cabeza, las manos y los pies de la víctima, dejándola atrapada en su interior. Pero ahí comenzaba la verdadera tortura, que iniciaba con el postre. Al condenado se le alimentaba a la fuerza con una mezcla de leche y miel, llenándolo de esta dulce sustancia hasta casi provocarle náuseas. Y luego se le dejaba al sol, con la mezcla pegajosa secándose por su cara y cuerpo. Desde allí, la naturaleza seguía su curso. La mezcla dulce atraía insectos que aterrizaban en el cuerpo del hombre y comenzaban a succionar la sustancia, creando una sensación constante de irritación. Junto a las moscas llegaban abejas y avispas que picaban dolorosamente dentro y fuera del bote. El cuerpo hinchado del hombre liberaría excrementos que atraerían gusanos y otras alimañas, que comenzarían a morder su cuerpo y eventualmente excavarían en él, llevándolo a morir de una manera lenta y dolorosa, consumido por las alimañas. Esta técnica parece haber sido utilizada únicamente en Persia, aunque horrorizó tanto al historiador grecorromano Plutarco, que hizo una mención especial de ella en su biografía del rey sádico que la inventó. ¿Fue esta solo la creación de un loco o un destino común para criminales y comerciantes en Persia? La respuesta podría haberse perdido en la historia. No fue la única vez que se utilizaron animales para provocar la muerte. Número 13. Poena Kulley.
El derecho romano era uno de los sistemas legales más avanzados que el mundo había visto en ese momento, lo que también significaba que los jueces podían ser un poco más creativos. Cuando un juez tenía ante él a un sospechoso condenado por matar a su padre, decidía que merecía más que una simple ejecución, y habría algunos personajes secundarios sorprendentes en la mezcla. Primero, el convicto sería severamente azotado y su cabeza cubierta con un saco. En ese momento sería cosido dentro de un gran saco de cuero, pero no sería el único en el saco. Se le uniría una colección de animales vivos, ninguno de ellos amigable, en cuyo momento toda la colección sería sumergida en las aguas, con la inquietante creencia de que los animales, en su desesperación, atacarían ferozmente al desafortunado hombre, mientras todos se hundían en su destino acuático. No se sabe si los animales fueron condenados por alguna razón, pero la selección de criaturas para este ritual aterrador es notable. Aunque las elecciones variaban, una constante era que todos poseían la capacidad de infligir dolor. Un ave común en esta elección era el gallo, cuyo pico y garras podían causar un daño considerable en un abrir y cerrar de ojos. También era habitual incluir una serpiente venenosa, más propensa a morder cuando se encontraba en pánico. Ni siquiera el mejor amigo del hombre estaba a salvo. Un perro salvaje era una adición frecuente. El cuarto animal variaba, pero varios relatos sugieren que un mono fue incluido, lo que puede parecer extraño a menos que hayas experimentado su agresividad y la rapidez con la que muerden y arañan. Una cosa es cierta: este no era un papel para el que ninguno de ellos estaba preparado. Aunque este ritual fue principalmente una invención romana, se informa que fue revivido en cierta medida en la Alemania medieval, donde solo se utilizaron un gato y un perro, y lucharon como, bueno, ya sabes, a diferencia de otros métodos de ejecución. Este no buscaba prolongar la tortura de la víctima, sino hacer que esos últimos minutos antes de ahogarse fueran lo más horribles posible. Sin embargo, ningún método de ejecución romano fue más infame que la crucifixión número 12, una de las imágenes más reconocibles de la historia religiosa. El Mesías cristiano, Jesús, siendo clavado en una cruz por desafiar a las autoridades romanas. Aunque hoy se asocia principalmente con el martirio religioso, era un método de ejecución común en Roma, tan habitual que los textos religiosos mencionan a ladrones y otros criminales colgados junto a Jesús. Ya fueras un rabino rebelde o un ladrón común, había pocas formas peores de morir. No solo representaba una muerte lenta, sino que también servía como advertencia para los demás. Las cruces se erguían en plazas públicas, y los condenados eran frecuentemente abucheados y atormentados por los espectadores mientras enfrentaban su agonía. A diferencia de muchos otros métodos de la lista, la crucifixión no causaba una herida fatal inmediata. Simplemente preparaba a la víctima para morir por otros factores, como la pérdida de sangre y la asfixia, y la tortura comenzaba desde el principio. El ritual iniciaba con el condenado obligado a cargar la pesada cruz de madera sobre su espalda, a menudo mientras era azotado. Una vez colocada la cruz, lo clavaban a ella a través de sus muñecas y lo colgaban. A veces también se clavaban los pies, aunque la evidencia sobre esto no es consistente. Con los brazos extendidos hacia los lados, los dejaban colgando durante horas o días, ya que todo el peso de su cuerpo recaía sobre sus brazos. La causa típica de muerte era la dificultad para respirar debido a la presión en los pulmones. Sin embargo, factores como insuficiencia cardíaca, deshidratación o infección de las heridas infligidas por la crucifixión y los azotes también podían significar el final del condenado. Sin importar cuánto durara, sería un final agonizante. Sin embargo, debido a que este método de ejecución no era inmediatamente fatal y a su asociación religiosa, hoy en día, un pequeño grupo de devotos ha optado por crucificarse temporalmente como un ritual de penitencia. Al menos su historia antigua es un castigo, ¿no? No del todo, ya que se utilizó en lugares como Japón y Birmania hasta el siglo XIX, con algunos informes aislados de su uso para torturar prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. No fue el único método que resistió la prueba del tiempo. A veces, lo más horrible que se le puede hacer a alguien es no hacer nada. Uno de los métodos más antiguos de tortura consistía en tomar a un condenado y emparedarlo vivo en algún lugar, para luego simplemente alejarse, fuera de la vista, fuera de la mente para quienes impartían el castigo. Pero para los condenados se les dejaba solos en la oscuridad, con nada más que su mente como compañía mientras morían lentamente de una muerte dolorosa, ya sea por deshidratación o asfixia, dependiendo de la cantidad de aire en el espacio confinado.
Si el condenado era enterrado vivo en un ataúd, como ha sucedido accidentalmente con personas declaradas muertas erróneamente, probablemente moriría en cuestión de horas por falta de aire. Sin embargo, si se les mantenía en un espacio más amplio, el sufrimiento podría ser considerablemente más largo y doloroso. Aunque este método se utilizaba comúnmente como forma de ejecución, también se empleó para sacrificios humanos, pero un caso fue más famoso que cualquier otro. Las vírgenes vestales de Roma hacían un juramento sagrado para convertirse en sacerdotisas dedicadas a la diosa Vesta. Tenían dos deberes principales: mantener el fuego sagrado y cumplir un voto de castidad y celibato. Si rompían este juramento, el castigo era terrible. Primero, las despojaban de todos sus honores y las azotaban ritualmente. Sus compañeras vírgenes las vestían como cadáveres, realizaban un funeral simulado para ellas y las llevaban a una pequeña falla subterránea. Allí las dejaban en lo que parecía una pequeña habitación que, curiosamente, contenía una lámpara de sofá, algo de comida y un área donde se construyó la bóveda. Sería un proceso de llenado de tierra y un enterramiento. Un ritual horrible que se llevó a cabo alrededor de 10 veces durante el milenio en que existieron las vírgenes de los vasos. Este acto continuó como una forma de castigo a lo largo de los siglos, y su severidad variaba según las circunstancias. La condesa húngara asesina Elizabeth Bathory se convirtió en un reflejo de su propia oscuridad dentro de su castillo, donde se le proporcionaba alimento, y pasó 4 años en la tumba de su palacio. Ahora viajemos a la Edad Media, una época conocida como la Edad Oscura por una razón. La rueda de ruptura, un símbolo de la brutalidad europea, era el escenario de ejecuciones públicas donde todos, desde asesinos hasta herejes y ladrones comunes, enfrentaban su destino. Sin embargo, para aquellos considerados verdaderamente repugnantes, un destino aún más aterrador les aguardaba. Nadie sabe con certeza cuándo se creó la rueda de ruptura, pero las primeras menciones de este dispositivo de tortura se encuentran en la literatura del siglo VI. El condenado era llevado a un escenario público y atado al suelo, donde la rueda de radios gigantes comenzaba su cruel danza. El objetivo de esta primera etapa de la ejecución era infligir un dolor extremo, comenzando por romper las piernas del convicto. A veces, esto era seguido por la muerte del prisionero, al dejar caer la rueda sobre su cuello, aunque esto no era lo habitual, ya que el público anhelaba más sangre. En la mayoría de los casos, el desafortunado era levantado una vez que sus extremidades habían sido quebradas y atado a la rueda, sufriendo un dolor agonizante. Sus extremidades rotas a menudo permitían que las autoridades deslizaran sus brazos y piernas a través de los agujeros. La rueda rota era luego elevada en un poste, y el prisionero era dejado morir, ya sea decapitado o consumido por las llamas. El cuerpo a menudo se dejaba expuesto en la rueda, mientras los carroñeros se aprovechaban de la situación, haciendo que esto se asemejara a la crucifixión en muchos sentidos. Sin embargo, siempre había una salida. Si el convicto caía de la rueda mientras aún estaba vivo o sobrevivía a la ejecución, se consideraba que Dios los perdonaba. Sus heridas eran tratadas y a menudo eran perdonados de sus crímenes, encontrándose en una rara posición de ser una de las pocas personas en sobrevivir a uno de los castigos más atroces de la historia humana. El peor castigo a menudo se prolongaba, pero pocos eran tan perturbadores como el empalamiento. ¿Qué tan perturbador tiene que ser un castigo para que el hombre que inspiró a Drácula lo considere su firma? A pesar de la asociación con el infame Vlad Tepes, el líder rumano no fue el creador del empalamiento. Este método se había utilizado desde la antigua Mesopotamia como una forma de castigar a criminales particularmente odiados. Era un método simple, pero casi indescriptiblemente brutal. Se tomaba una estaca grande y afilada, que se insertaba por el trasero del desafortunado convicto, y se empujaba hacia adelante hasta que emergía por la boca, casi siempre causando daños fatales. Se suponía que debía servir como un mensaje, ya que la estaca se levantaba y se plantaba en el suelo con la víctima aún unida a ella. En los casos más brutales, los campos de estas víctimas se plantaban como una advertencia sombría para cualquiera que pensara en invadir el territorio. Al menos, se podría pensar que sería una muerte rápida, ¿verdad? Tal vez no. Mientras que los torturadores mal entrenados sin duda perforarían los órganos internos, provocando que la persona se desangrara y sufriera un dolor agonizante durante unas pocas horas, algunos torturadores más experimentados descubrieron cómo enhebrar la estaca de manera efectiva, siguiendo la columna vertebral. Esto causaba un daño mínimo y permitía que la persona permaneciera allí durante días, con el récord supuestamente siendo de 8 días de espera. ¿Acabas de escuchar torturadores más modernos? Sí. Esta horrible táctica no murió con Vlad el Empalador. Fue utilizada ampliamente por el Imperio Otomano.
de manera más infame durante el genocidio armenio que comenzó en 1915. También hay informes de que fue utilizada por los gobernantes holandeses de las Indias Orientales durante la era colonial. Vlad sin duda estaría orgulloso. Esta próxima técnica podría ser el método de ejecución más infame de la Edad Media, el potro. La mayoría de los castigos en esta lista son métodos de ejecución que se vuelven un poco demasiado ambiciosos con la prolongación de la muerte, pero el castigo no es el único objetivo de la tortura. A veces, los torturadores necesitaban obtener información, y la vieja guardia estaba dispuesta a ser mucho más brutal que simplemente abofetear a las personas con una guía telefónica. Así entramos en el potro, un dispositivo simple que parece una tabla de lavar antigua, pero que no se usaba para limpiar ropa, sino para infligir dolor. El marco de madera presentaba un rodillo en ambos extremos. Las manos de la víctima estaban atadas al extremo superior, mientras que sus piernas estaban unidas al extremo inferior. A medida que avanzaba el interrogatorio, el torturador rodaba lentamente el potro, extendiendo los brazos y las piernas de la víctima hasta que no podía andar más, y solo empeoraba a partir de ahí. A diferencia de los otros métodos, el potro no producía una lesión fatal inmediata, sino que generaba un dolor creciente que se intensificaba a medida que los ligamentos, el cartílago y los huesos de los brazos se desgastaban y las piernas se estiran más allá de sus límites, lo que puede derribar rápidamente a una persona, ya que sus hombros y caderas se separan y sus extremidades sufren. Incluso si uno logra escapar del potro, es poco probable que pueda caminar después de que haya cumplido su función. Este dispositivo también mantenía a la persona inmóvil para futuras torturas, como el uso de brasas para quemarlos. El potro era tan temido que los interrogadores sádicos a menudo lo utilizaban en una persona, obligando a otra a mirar, con la intención de derribar a ambos. Aunque su uso se extinguió en la década de 1600, se informa que revivió en la Rusia del siglo XVIII, aunque no fue el método de tortura más común en la Edad Media. Número 7. Ara de fe. La Inquisición española fue uno de los episodios más infames de persecución religiosa en el mundo, donde las autoridades, particularmente brutales, se basaron en la aplicación de las leyes de la Iglesia Católica Romana, que prohibían en gran medida otras creencias. Los conversos eran vigilados e interrogados para asegurarse de que no mantuvieran su antigua fe, y cualquier sospechoso de herejía era sometido a tortura extrema bajo la autoridad de la infame Tacamata. Aquellos que confesaban enfrentaban un destino aún peor, siendo sometidos a un ritual de penitencia pública, donde eran exhibidos ante el público y abusados, vistiendo prendas que mostraban sus crímenes acusados. Luego, las autoridades proclamaban su culpabilidad o inocencia. Para algunos, la inocencia era un alivio, mientras que para la mayoría, la culpabilidad traía consigo horrores. El castigo generalmente comenzaba con azotes públicos y tortura, pero solo terminaba de una manera. Los condenados eran atados a una estaca, se amontonaba leña debajo de ellos y se les prendía fuego, ardiendo vivos. Era una forma horrible de morir. Pero la única gracia de la misericordia era que muchos se desmayaban por el intenso humo antes de ser consumidos por las llamas. Esta técnica de ejecución se asocia comúnmente con la quema de brujas, pero la mayoría de los asesinados en las hogueras a lo largo de los siglos XV al XIX eran minorías religiosas o críticos del dogma y las tácticas de la Inquisición, y se mantuvo en Europa a pesar de los persistentes rumores. Ninguna bruja, acusada o no, fue quemada en Salem. No todos estos castigos son famosos, pero el siguiente no es menos repugnante. El número 6, Schwedentrank. La bebida sueca suena deliciosa, tal vez como un refresco de arándano rojo, pero para aquellos que eran invadidos por tropas suecas durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, no era un asunto de risa. No era tanto un castigo tradicional como un método de tortura y robo utilizado por soldados despiadados, muchos de los cuales estaban sin suministros y tenían la intención de quitárselos a los lugareños por cualquier medio necesario. Es una técnica simple: obliga a tus cautivos a beber tanto como puedan hasta que te den lo que deseas. Si alguna vez has intentado beber un galón entero de agua como parte de un desafío, sabes que esto puede volverse muy desagradable rápidamente, ya que tu estómago solo puede soportar cierta cantidad. Pero esto no era solo agua potable. Las tropas suecas ataban a la persona y usaban un embudo para verter el líquido en su boca, y la sustancia real sería una sorpresa desagradable. A veces sería agua, a veces agua hirviendo, causando terribles quemaduras internas, y a veces simplemente repugnante, como orina o aguas residuales. Además del posible envenenamiento o infección, esto podría hacer que el estómago de la persona se estire o reviente por la enorme cantidad de líquido. Para los soldados que querían agregar un poco de dolor adicional,
golpearían el estómago hinchado de la víctima e incluso los apuñalarían con lanzas. No es de extrañar que la mayoría de las víctimas en el camino de esta tortura aprendieran a darles a los soldados lo que querían y a rezar para que eso los satisficiera. Ahora crucemos el charco para algo que no es tan divertido como parece. Número 5. Alquitranar y emplumar. Casi suena como una broma de dibujos animados. El desafortunado convicto recibe un balde de alquitrán sobre él y ahora está todo pegajoso. Y aquí vienen las plumas, que parecen un pollo gigante. Pero esto no es una comedia de payasadas. Es un destino temido para aquellos que enfurecieron a la mafia en los Estados Unidos del siglo XVIII. La tradición podría haber comenzado mucho antes. Fue mencionada por primera vez en una orden de Ricardo I en 1189, pero no se popularizó hasta que la tensión comenzó a aumentar en las colonias británicas en América del Norte. Los rebeldes, en los años previos a la Revolución, protestaban contra las leyes fiscales secuestrando a funcionarios británicos o sospechosos de informar, cubriéndolos con brea y plumas para humillarlos públicamente. Esto se consideraba un grave insulto y un buen deporte para los rebeldes, pero la verdad era mucho peor. ¿Cómo se consigue que el alquitrán quede agradable y pegajoso? Se calienta, aunque esto no era frecuente. El alquitrán que se vertía sobre las víctimas ardía con una intensidad devastadora, y al secarse, se llevaba consigo fragmentos de piel quemada. Aunque no hay registros de muertes por este cruel castigo, muchas de las víctimas soportaron un dolor desgarrador y quedaron marcadas con cicatrices permanentes. Con el tiempo, este castigo se volvió menos frecuente tras la Revolución, pero la sombra de la tortura persistía. Joseph Smith, el fundador mormón, fue víctima de este tormento a manos de radicales antimormones en 1832, y un granjero germano estadounidense llamado John Mines sufrió el mismo destino en 1912. Su único crimen fue no apoyar la venta de bonos de guerra durante la Primera Guerra Mundial, y probablemente ser germano-estadounidense en un tiempo de conflicto. Este ciclo de injusticia parece interminable. En el cuarto juicio por ordalía, se le acusa de un crimen atroz y la pena es la muerte. Sin embargo, hay una luz de esperanza. Puede liberarse, solo necesita recordar que el juicio por ordalía se remonta a tiempos antiguos, cuando la forma más común de justicia era el combate. Este método, aunque brutal, ofrecía una oportunidad de redención. Si el acusado sobrevivía, era declarado libre. Para demostrar su inocencia en un asesinato, a veces se veía obligado a cometer otro. Aunque esta práctica fue despreciada con el tiempo, algunos elementos persistieron en los duelos que se volvieron comunes en Occidente, aunque en muchos casos, las probabilidades estaban en su contra. Estos juicios a menudo se asemejaban a la tortura, como cuando el acusado era sometido a un juicio por fuego. En este, el acusado debía caminar descalzo sobre brasas ardientes o sostener un hierro al rojo vivo. A veces, la persona simplemente tenía que soportar el dolor, pero más a menudo se les examinaba en busca de lesiones, considerándose inocentes solo si lograban escapar sin quemaduras. Las probabilidades no eran favorables, pero un giro en el juicio por ordalía era particularmente cruel. Cuando las brujas eran acusadas y llevadas a juicio, a menudo proclamaban su inocencia, pero ¿cómo demostrar algo que probablemente no existía? Aquellos que juzgaban a las supuestas brujas creían que la acusada sería atada y sumergida en agua. La idea era que, si lograba escapar, era claramente una bruja y sería condenada a muerte. Entonces, ¿cómo podría alguien probar su inocencia? Si la bruja acusada se ahogaba, se consideraba que eran inocentes y ascenderían al cielo según el dogma, incluso cuando el acusado, al ganar, perdía en el siguiente castigo. El número 3 en esta lista de torturas es la tortura de ratas. ¿Cómo convertir a las ratas en devoradoras de hombres? Los primeros relatos provienen de escritores católicos romanos que denunciaron torturas en la Torre de Londres durante la era isabelina. Afirmaron que, cuando la marea subía y el río Támesis avanzaba, las ratas invadían la celda del prisionero y lo atacaban brutalmente. Algunos dudan de la veracidad de estos relatos, ya que las ratas normalmente no atacan a los humanos sin provocación, pero los informes pudieron haber inspirado a algunos, porque en el siglo XVI, durante la revuelta holandesa, alguien logró convertir a estos roedores en armas. Se colocaba un cuenco de cerámica lleno de ratas boca abajo sobre el cuerpo de un prisionero y se ponían brasas encima, mientras el recipiente se calentaba. Las ratas, en su desesperación, se lanzaban sobre la carne del prisionero en busca de refugio del calor. Alguien podría haberlo calificado de grotesco, pero funcionó como tortura. La tortura de ratas no es una forma común de tortura, simplemente porque dependía de que los animales vivos hicieran lo que se necesitaba.
Pero el miedo que generaban las ratas la convirtió en una opción atractiva para dictadores particularmente crueles, apareciendo en dictaduras militares en América del Sur durante el siglo XX. Argentina, en particular, se hizo famosa por usar un retroscopio para insertar ratas vivas en personas y dejar que las criaturas cavaran para salir. Es un hecho horrible del pasado. Aunque en 2010, un hombre amenazó a su víctima de secuestro con ratas para que le concediera el divorcio a su esposa. Esta próxima tortura es especialmente atroz, porque la víctima se la inflige a sí misma. Número 2. Yubitsume. La escena criminal de Japón es poderosa y secreta, y los agentes que no cumplen con una tarea asignada por su jefe a menudo enfrentan un castigo severo. Sin embargo, a diferencia de los gánsteres estadounidenses que pueden encontrarse con zapatos de cemento, los miembros de la Yakuza a menudo enfrentan otro castigo menos mortal, pero más sangriento para expiar sus ofensas. Deben sacrificar un pedazo de sí mismos, particularmente un fragmento de su dedo meñique. Esto no solo es extremadamente doloroso, sino que se considera que los debilita, ya que el dedo meñique es clave para mantener el agarre en la empuñadura de una espada. Sin embargo, esto no ha impedido que se use durante siglos. El miembro yakuza penitente comienza colocando su mano sobre un paño limpio. Luego utiliza un cuchillo especialmente afilado llamado tonto y se corta el dedo meñique justo por encima de la parte superior. Nudillo luego envuelven la punta del dedo en un paquete y lo presentan como una ofrenda al líder del sindicato del crimen. ¿Por qué lo querrían? Tradición, porque este ritual no solo se utilizaba como un método de penitencia, sino que en el pasado servía como una forma de pago por parte de los jugadores que se atrasaban en sus deudas. La buena noticia es que si el agente vuelve a equivocarse, puede realizar el ritual nuevamente. La mala noticia es que eventualmente se quedarán sin dedos. Finalmente, a veces no hay nada más aterrador que nada. Número 1. Tortura blanca. El confinamiento solitario es una tortura en sí misma, despojando a alguien de todas sus comodidades y aislándolos de cualquier contacto humano. Pero generalmente al menos tienen un sentido del espacio que pueden usar para orientarse. La tortura blanca los despoja incluso de eso, al colocarlos en una celda de la nada. Los prisioneros, privados de color, son encerrados en una celda donde las paredes, el piso y el techo son completamente blancos. No solo eso, su ropa también es blanca y cualquier comida que se les dé, generalmente arroz simple o papilla, también es blanca. Llevando esto al extremo, la celda está equipada con tubos de neón brillantes que evitan que caigan sombras sobre la celda, y la celda insonorizada los deja con nada más que su propia mente, y esa mente lentamente comienza a volverse loca. Es una forma extrema de privación sensorial. Esto se usó ampliamente en Irán contra disidentes políticos que podían ser detenidos durante meses o incluso años en una de estas celdas. También apareció en Venezuela, y grupos internacionales de derechos humanos incluso acusaron a los Estados Unidos de usarlo en presuntos terroristas en la bahía de Guantánamo, utilizando gafas y orejeras para bloquear sus sentidos. Pero en todos estos casos, las instalaciones están fuertemente vigiladas, lo que significa que todo lo que cualquiera tiene para seguir son los informes de las víctimas, y son desgarradores. Muchos afirman que la privación extrema del sueño los dejó incapaces de dormir incluso después de ser liberados, y los persiguió durante años después. Si te impactó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido que te hará cuestionar todo lo que sabías. Además, mira nuestro video sobre los castigos más escalofriantes de la historia.